primera escritura que está en el libro de Salmos 65, del 1 al 4. ¡Wow! ¿Cómo vencer la tentación? ¿O cómo protegernos de la tentación? Algo bien interesante, bien importante es que el salmista David, todos sabemos de él, todos conocemos de David. Y si él te dice cómo vencer o cómo protegernos de la tentación, todos sabemos que él fue tentado en todo, porque fue escogido de Dios. Cuando era un joven, Dios lo escogió. Cuando tú eres escogido de Dios, van a venir muchas tentaciones a tu vida. De nuevo te digo, no vamos a hablar de tentaciones del pecado. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él ya nos redimió de la maldición. Cuando nosotros venimos a Cristo, si leemos en Mateo 26, 28, donde dice que en el pacto que Él hizo, quitó nuestros pecados. Si leemos en Isaías, dice, jamás me voy a acordar de tus pecados y tus rebeliones. Isaías 1, 18 al 23. ¿Con esto qué quiere decir? Que al momento que nacimos de nuevo, inmediatamente Cristo quitó la conciencia del pecado. Ya no tienes que pensar en pecado. El pecado existe, es real. No te digo que niegues que el pecado te persigue, o que el pecado te acecha, o que estás viendo pecado en todos lados. Ella no voy porque predican con pantalón las hermanas, es pecado. Y el que te dice eso está viviendo con una sin casarse. ¿Qué es más pecado? Aleluya. O miente, o chismea, pero no le gusta que aquí una hermana se suba bien arreglada de sus cejas y con pantalón. Y para ellos es pecado. No, ya no voy ahí porque toleran el pecado. Pero sí chismean, roban, difaman, viven en fornicación, en adulterio, pero como nadie los ve, para ellos está bien. No nos vamos a referir a eso, porque eso es cuestión de mentalidad, cuestión de conciencia. Una vez que venimos a Cristo, Romanos 3:24, dice que Él nos justificó gratuitamente. Lo más importante que vino la gracia, y la gracia divina de Dios, la gracia redentora, quita tu conciencia de pecado. Una vez que quita tu conciencia de pecado, aunque el pecado exista y está aquí, no te incumbe a ti pensar si es pecado o no es pecado. Lo que nosotros tenemos que saber, cómo protegernos de todas las tentaciones que vengan contra mí. Porque Satanás es bien astuto. Dios escogió a David y lo ungió. Venció a Goliat, venció otros reyes, tuvo grandes victorias, respaldado por Dios y por la fe que David tenía. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Pero siempre tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no seas tú uno de los que quiera devorar. Amén. Entonces nosotros tenemos que cubrirnos de la tentación. Salmo, vamos a leer del Salmo 1 al 4. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Verso 3. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las oraciones que Dios escucha son basadas. ¿Cuántos han recibido audios? Ayer yo envié casi a las 6 de la mañana ese audio con oración, porque a esa hora me indicó el Espíritu de Dios que lo hiciera. 6:30, no sé qué hora será. Yo estaba ahí temprano escribiendo, orando, y me dice, envíales un audio. Yo no tenía esa oración escrita. Yo la tuve que hacer. Buscar escrituras. Amén. ¿Para qué? Para enviar una oración de puertas abiertas, porque a ti se te han cerrado muchas puertas, pero si tú crees ese audio, ese mismo momento se te abrieron puertas. Porque la oración no era una oración simple, era una oración respaldada por palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Me comentaba una hermana que la compartió a 70 personas, este audio.
Dice, las 70 me dijeron, gracias, qué tremenda palabra. Digo, gracias a Dios que a ti te responden, a mí no. 2 o 3 me responden, los demás no. Pero yo no me enfoco si le responden o no, yo me enfoco en que les haga efecto a ustedes. Porque yo sé que esa palabra no va a regresar vacía. Amén. Seguimos en el verso 4. Amén. En el verso 4 dice, bienaventurado, fíjate bien. ¿A quién te escogió a ti? Dios. So, tú eres bienaventurado, tú eres bendecido. Bienaventurado al que trajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Tú crees que al enemigo de nuestras almas les gusta esta escritura, se cumple en tu vida? No les gusta. Y te va a traer ciertas tentaciones en tu vida para que esta escritura no se manifieste. De nuevo, no pienses en pecado, porque tú ya no tienes conciencia de pecado. Si tú recibiste a Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús te limpió, ya tu conciencia no tiene que tener pecado. Amén. Ahora, Él busca cómo tentarte, pero vamos a ver, poco a poco vamos a ir desarrollando para que tú veas de qué manera Él nos tienta a nosotros como creyentes. Ok, está bien, yo ya no tengo conciencia de pecado, ya no tengo que pensar en el pecado. El Espíritu Santo de Dios me va a revelar que el pecado viene a mí, pero Él me da las armas para yo salir del pecado. Amén. El rey David conocía que aún andando con un corazón conforme, el rey David sabía que todos la palabra dice que David andaba con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Amén. Tú también andas conforme al corazón de Dios porque tienes el Espíritu Santo. Amén. Y David, cuando escribió esto, te dice, mira, yo ando conforme al corazón de Dios, pero aquí en la tierra voy a ser tentado también. Y él sabía eso. Y puedes leer muchos salmos que él escribió y te vas a dar cuenta de eso. Las tentaciones nos acechan de muchas maneras. Amén. Pagamos diezmos, oramos, venimos a Él, pero la tentación viene para que nosotros hagamos lo malo. Seguimos presentes, seguimos conociendo a Dios, seguimos buscando a Dios, pero hay algo que Él nos sienta. ¿Sabes dónde más? Una vez que tú ya no tienes conciencia de pecado, sabes que tú ya no pecas, sabes que Cristo te redimió, sabes que la sangre de Jesús quitó tus pecados, ya tu conciencia, limpió tu conciencia. Hebreos dice que ha limpiado nuestras conciencias de pecado. Cuando todo eso sucede, Él va a buscar en qué tentarte. ¿Y sabes cuál es su arma favorita para atacarte a ti como creyente nacido de nuevo? Sin que tú forniques, sin que tú adulteres, sin que tú hagas esas cosas. Algo que Él hizo que se llama rebelión. Rebelión. La rebeldía. Él mismo vivió. ¿Dónde estaba? ¿Cómo tú caíste el lucero de la mañana? ¿Dónde estaba? En la presencia de Dios. Su rebeldía, ¿qué hizo? Fue expulsado del cielo. Cuando nosotros actuamos en cualquier tipo de rebeldía, Él logró un objetivo en tu vida. Él logró un objetivo. Por eso, no seamos rebeldes a nada seamos rebeldes. Lo que diga la palabra de Dios es la máxima autoridad en la tierra. La mañana la pastora decía de aquel hombre, cuando en el mundo, en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, los judíos, ¿cuándo se había visto que un hombre caminara con un cántaro de agua? ¿Cuándo? Nunca. Y Jesús les dice, vayan, van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde se meta, díganle al dueño de la sala, del salón de banquetes, prepara el salón porque esta noche Jesús cena aquí con sus discípulos. Con esto que te quiero decir, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en la tierra. Amén. Nada más. Aleluya. Y si Él dice que Él te libró de tus pecados, tú ya no tienes que tener conciencia de pecado, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad en la tierra. Amén. Amén. Ahora, es que me vino una tentación y fui débil. No, fuiste débil por rebelde, porque le diste el espíritu de rebeldía.
y desobediencia a tu vida. Amén. Nos hace saber, muchas veces, el rey David escribe en los Salmos, él vivió situaciones, pero él nos hace saber que el Señor nos perdona. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos escoge para vivir en su presencia. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Y si Él nos escogió, hermanos, si Él nos escogió para vivir en su presencia, amén, ¿sabe qué hizo? Él nos dio ya todos los recursos para poder vivir de su poder y así ir venciendo cada tentación. ¿Cuántos somos tentados esta mañana? ¿Está frío? No voy. ¿Nevó? No voy. ¿Está muy lejos? No voy. Pero si llega el hermanito fulano que no me cae bien, no, mejor no voy. Somos tentados, ¿verdad? Y cuando somos tentados de esa manera, nosotros decidimos actuar en el dardo que aquel que nos tienta nos envía. Ya vemos que no estamos hablando de fornicación y adulterio, sino una tentación de rebeldía. Ay, no voy. Está frío. Frío o caliente, dice la Escritura. Esté frío, esté caliente, esté lo que sea, el tiempo de la siembra y la cosecha, nadie lo puede detener. Amén. Amén. Ok, Dios nos da todos los recursos para vivir de su poder y así ir venciendo cada tentación. Cada tentación que tú veas, Vamos a enfocarnos en esto. Dios te escogió para servirlo a Él. Todo lo que venga en tentación, para que no lo sirvas, deséchalo. No vamos a hablar del pecado, que tengo bien claro esto. Amén. ¿Cuántos nos gozamos con la alabanza del hermano Mario? Amén. ¿Cuándo llegaste a cantar, Mario? Unos 2 años. Él tiene un llamado para eso. ¿Quién lo hizo no hacerlo por 2 años? Fue tentado de alguna manera. No estamos hablando del pecado. No es que a lo mejor Mario andaba en pecado, por eso no cantaba. No estamos hablando de eso. Sino que de alguna manera fue tentado, a lo mejor fue sacado del área donde Dios lo tenía, pero reaccionó y dijo, no, yo tengo que adorar a Dios. Aleluya. Tengo que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo que hacerlo para Él. Y le gusta hacerlo con excelencia. Aleluya. Tiene muchos años haciéndolo. Los que lo conocemos a él, a su esposa y a sus hijos, sabemos, ¿verdad?, que les gusta trabajar para el Rey de Reyes. Él fue sincero cuando estábamos en otro lugar y dijo, pastor, porque yo les estaba, ¿cuántos saben que los preparamos para que den el mensaje de Dani, para que prediquen? Cuando sea mi turno a predicar, no me pongo a predicar, yo mejor adoro a Dios. ¿Lo dijiste o no? Ok. Porque su llamado es adorar a Dios. Amén. Y probablemente por darme el gusto a mí iba a predicar el mensaje de dar o lo que sea, ¿verdad? Pero aún en eso no iba a ser rebelde. Pero no fue sincero, dice, ok, mi llamado es adorar a Dios. Yo voy a hacer con excelencia adorar a Dios. En otros terrenos, después trabajo en ellos. Pero eso es lo importante. Que no seas tentado porque algo sucedió que lo tentó para sacarlo del propósito de Dios. Pero Dios es bueno. El rey David dice, Dios es misericordioso. Salmo 65, 9 dice, el 5:69 dice, aquí nosotros, el rey David, mira lo que te dice. El rey David dice, mira, Señor, tú visitas la tierra y la riegas en gran manera. La enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Dios en la tierra, nosotros tenemos el Espíritu Santo que fluye como un río en tu interior. Y cuando el Espíritu Santo fluye como un río en tu interior, cuando el enemigo disfrace a alguien, ¿para qué vas a esa iglesia? Mira, allá está una mejor. Te está tentando. Te está tentando. Ahí hablan mucho de fe, hablan mucho.
Te están tentando porque Él no quiere que uses la fe, porque si usas la fe lo vas a tener bajo sus pies. Él prefiere tener a gente metido en una religión, dando un corito, 2, 3 coritos, 2, 3 brinquitos, y eso, y se van a casa con los mismos problemas, la misma situación, nada cambia. Porque los tentó a seguir una tradición, los tentó a seguir una denominación, los tentó a seguir algo donde ellos se sienten confortables, no donde algo que ellos tengan poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Están bien? Amén. Ok. All right. Seguimos. Dios nos da una semilla y esa semilla la planta en un corazón preparado para recibir el río de Dios. ¿Cuántas escrituras recibes aquí? Cada escritura es una semilla. Y esa semilla va a preparar para que en tu interior haya un río de Dios. Amén. En tu interior haya un río de Dios. Amén. Y dejemos un legado de Dios. Amén. Sí. Salmo 65:11. Al final de cada año, tú tienes que ver la gloria de Dios en tu vida. La gloria de Dios en tus finanzas, la gloria de Dios en tu matrimonio y la gloria de Dios en tus hijos y en todo lo que Dios te ha dado. Dice, tú coronas el año con tus bienes. Año con año. Tú no tienes que presentarle un reporte a Dios año con año. Porque Él, en tu interior corre un río que fluye. Y año con año tú tienes que presentarle un buen reporte. Este año, el año pasado, solamente agarré $40,000 al año, pero gracias a Dios, porque el río fluyó y hoy gané $60,000. Gracias porque el año pasado solamente podía predicar el mensaje de la hoy ya predico, ya hago esto, ya hago aquello, hago esto para ti, Señor, porque el río de tu interior fluyó y gracias a la obediencia mía. Porque aunque quisieron y vinieron a inquietarme para dejar, para hacer una rebeldía y apartarme de este lugar donde yo he madurado, yo me he permanecido fiel. Y este año he tenido grandes cosas. Y el próximo año más, Porque tú coronas el año con tus bienes. Quiere decir que cada año tienes que ser mejor. Y no estar estancados. Esperar el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, cuando Dios desea. El tiempo tú lo tienes dentro de ti. Amén. Predicamos, estábamos testificando. A mí me sorprendió el testimonio de esta hermana. Lo hemos comentado porque es un testimonio impactante. Muchas veces el Espíritu de Dios inquieta. A mí me inquietó a hablarle a una hermana de Carpenter Street para saludarla y para conectarla a la línea de oración de Daniel. Pero este es un testimonio actual, no es uno que sucedió hace 2 años o 3. Le hablé, la saludé, no, a mí no me dijo nada, le dije, hermana, ¿cómo está? Muy bien. Le digo, ¿quiere que la conecte a la línea? Pero sí, por favor. Ella se quedó callada un momento, escuchando, yo creo buscando el tiempo, y ya me dijo, mi nombre es fulano de tal, quiero testificar. ¿Quién estaba? ¿La hermana Berta? ¿La hermana Berta? Ok, adelante, hermana. Y la dejó testificar. Háganme caso a lo que yo hablo. Ella dijo, yo quiero darle gracias a Dios, porque hace unos días el hermano Rubén me habló. Y yo escuché su testimonio. Cómo en 2 semanas que él le creyó a Dios, quitó el cáncer en su hija. Y dice, y yo después de que hablé con él, me empecé a orar. Y empecé a hablarle a Dios y le digo, ok, Señor, si tú lo hiciste con él en 2 semanas, hazlo conmigo en 5 días. Tú eres mi Dios. Y ella empezó a decir que empezó a creerle a Dios. Y su familia, porque le habían detectado síntomas de cáncer, y su familia le decía, tú tienes que ir al doctor ya. No. Háblales cómo va tu reporte. No. Ellos no entendían, dice, pero yo dije 5 días. Exactamente 5 días. En 5 días yo le dije, trabaje su fe, hable su fe. Porque si usted cae en el hospital, va a ser el esclavo del hospital el resto de su vida. Usted está joven. El año pasado, hace 2 años, el hermano hijo de cáncer. Le estuvimos tratando de ministrar
Pero dice, bueno, si es la voluntad de Dios, si Dios se lo quiere llevar, pues Dios no va a operar así. Tenía 21 años o 20 años su hijo. Y me dijo, es que mi hijo, le dije, mire, olvídese de su hijo, usted créale a Dios. A los 5 días, exactamente, le habló al hospital. Le hablaron y le dijeron, oh, ya tenemos su reporte clínico, que todo está normal, no tiene nada. Aleluya. Que hizo algo que Dios le habló a ella a través de mí. No, yo no le dije que usara 5 días. Yo le dije, póngale un tiempo a Dios, haga un pacto con Dios. Póngale un tiempo a Dios. Porque muchas veces nos acostumbraron o nos enseñaron al tiempo de Dios. Dios es eterno. Él no tiene tiempo. Él espera tu tiempo. Ella dijo 5 días y a los 5 días tuvo su milagro. Y yo decía entre mí, ella no me escucha todos los días ni viene aquí a los servicios y le sucedió eso. Aleluya. ¿Qué con ustedes? ¿Prefieren estar atados al hospital que a lo que la palabra dice? Yo en la mañana compartía, yo venía compartiendo en la mañana cuando venía con mi esposa. Yo ya tengo 20, 30 años que no lo visito ni al hospital ni al doctor y nunca voy a ir. Si cuando yo llegue a los 90, y ya me sienta cansado, que diga, Señor, es tiempo de irme a casa. Ya me voy a cumplir todo, tengo 90 años, ya dejé un legado, ya está todo organizado. Tiempo de partir. Ahí mismo. Yo no quiero morir en un hospital, yo no quiero caer en manos de un médico nunca. Y no lo voy a caer. Amén. Esa es mi fe. Ya después, nada de funeral, nada, ahí mismo, a la leña, y vámonos. Porque ya mi espíritu está ya de cuenta que me quito este traje y lo echo en la ropa sucia para que lo lave. Así es mi cuerpo ya a la leña, al fogón y vámonos. Hagan con mis cenizas lo que quieran. Que yo estoy en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, completamente sano. Nunca visité un médico, nunca me hicieron nada, nunca he dejado que ponga nada a nadie en mis manos, en mi cuerpo, nada más. Porque este es de Dios. Amén. Seguimos. El enemigo es bien astuto sobre cómo tentarte para apartarte de las bendiciones de Dios. La tentación no solamente viene como pecado, como les decía hace un momento, fornicación, robar, mentir, adulterio. El enemigo disfraza la tentación de muchas maneras. Algunas de ellas se hace creer que es Dios. Algunas de las maneras que él hace, te hace creer que es Dios. Por ejemplo, para que nosotros tengamos un crecimiento masivo en la iglesia de almas, todos tenemos que caminar de acuerdo a la visión dada por Dios. Por eso fue que Dios estableció un ministerio quíntuple en la iglesia. Efesios 4:11 no es que yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy los 5 ministerios. No, espérate. Tú no eres los 5 ministerios. Los 5 ministerios están en la iglesia para que funcionen con un objetivo. Mira lo que dice. Él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos. Profetas. ¿Qué es un profeta? El domingo hablábamos de los profetas. Si yo te estoy hablando palabras de Dios, te estoy dando el espíritu de la profecía. Estoy dándote escrituras proféticas para que edifiquen tu vida, no que soy un profeta. Amén. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este ministerio quíntuple tiene que operar en la iglesia, dentro de la iglesia, con un solo objetivo. El siguiente verso. En el siguiente verso nos da cuál es el objetivo de que este ministerio quíntuple funcione en la iglesia. En la iglesia nadie es dueño de nada. Todos podemos funcionar bajo este ministerio quíntuple. Podemos evangelizar, podemos enseñar, podemos profetizar cuando les das escrituras. Hermana, vaya y ore esas escrituras o audios de oración.
que he enviado llevan 4 o 5 versos. Son versos que te llevan a una profecía de Dios. Amén. Dice, este ministerio quíntuple es con un objetivo de perfeccionar a los santos para la obra. El verso 12 nos dice que cada escritura, el ministerio quíntuple es para perfeccionar. De regreso al 12, por favor. Es para perfeccionar a cada uno de nosotros. Lo vemos ahí en el verso 12. Es para perfeccionar a cada uno de nosotros para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo lo voy a edificar. ¿Tú crees? Voy a hacerte un ejemplo. Yo le digo a Mario, el próximo domingo yo canto y tú predicas. ¿La iglesia se va a edificar? No. No se va a edificar. Mario me va a decir, está bien, a ver cómo me sale la predicación. Y yo voy a decir, ok, a mí me va a salir bien el canto. Lo único que voy a esperar son jitomatazos de allá para acá. Que van a salir gallos y gallinas de aquí. Porque ese no es mi llamado. Entonces yo no puedo irme por otro lado que no es mi llamado. Porque entonces no voy a edificar a la iglesia. Así es lo mismo, y por eso pone primero a los profetas, porque los profetas es para edificar la iglesia, no para, como dijimos la semana pasada, no para que tengan miedo, no para decirte el Señor dice y no sucede nada. Cuando el Señor dice, Él lo dice aquí, y a lo mejor a mí me usa para darte una escritura como sucedió con la hermana esa que habló, pero no le dije, esta es una palabra profética, yo le di mi testimonio, y ella lo recibió y aplicó en su vida. ¿Y trajo qué? Resultado. ¿Qué hizo? Edificó su vida. Perfeccionó su vida. Y quedó sana. Amén. ¿Seguimos? Entonces, para que haya un crecimiento masivo en la iglesia, todos tenemos que caminar en un acuerdo a la visión dada por Dios. Por eso Dios estableció este ministerio quíntuple. Amén. Venimos aquí, escuchamos del reino de Dios, de fe, de gracia, de oraciones de confesión. Y a muchos no les gusta porque quieren esperar que hablemos de ministerios de liberación o de guerra espiritual. No, o porque, ¿quién es el profeta de la iglesia? ¿Quién es el apóstol ahí? ¿Quién es el evangelista? Todos. Todos tenemos la capacidad de operar en ese ministerio quíntuple. Todos tenemos la capacidad. Amén. Todos tenemos. El viernes aquí todos, yo estaba viéndolos en casa y decía, ya no me necesitan. Pero también yo tengo que superarme, porque tienen hambre, yo sé que tienen hambre, quieren aprender más. Entonces yo tengo que superarme, tengo que estar constante revelación, meditando la palabra de Dios. El jueves decía el pastor, decía, la revelación solamente la obtienes cuando estás en línea vertical con Dios, cuando meditas la palabra de Dios. Si no haces eso, vas a trabajar en una línea horizontal solamente teniendo información. La información la obtienes en la universidad, en la escuela, en los institutos, ahí tienes la información. Pero la revelación la obtienes cuando meditas la palabra de Dios. Amén. Una vez que tú meditas la palabra de Dios, a lo mejor nunca fuiste a un instituto bíblico, pero tienes la revelación. Amén. Ok. Ya me perdí, no aquí, ¿dónde vamos? Ok. Cuando tú, en este lugar no hablamos ni de guerra espiritual, gracias, ni tenemos títulos, la gente se molesta, mejor no viene. Porque están acostumbrados a tradiciones. ¿Ok? Porque ellos creen que yo voy contra lo que ellos creen. Yo no voy contra lo que ellos creen, yo voy con lo que la palabra de Dios dice. Y que tú tienes la capacidad de hacer milagros y prodigios, que tú tienes el don de recibir la sanidad, que tú tienes el don y el regalo de Dios para hablar lenguas. Amén. Y otros contradicen todo eso. Yo solamente creo como la palabra enseña, no como el hombre. Amén. Pueden seguir viniendo porque la palabra les gusta. Solo les gusta, pero no lo ponen por práctica. Ese es un problema.
dentro de la iglesia, en la iglesia en general. Escucha la palabra o muchas veces, ¿verdad? Dan 2 o 3 versos, hacen la Biblia a un lado y a puro tirar pedradas, a puro pisar callos. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Nosotros tenemos que venir, sentarnos y no dejarnos ser tentados a que no creas lo que la palabra de Dios dice. Los religiosos siempre van a hacerte que creas como ellos creen. De esa manera somos tentados. Es la tentación más grave y más peligrosa. Amén. Si yo estoy bien fundamentado en principios de bautista, vamos a ir con los bautistas. Yo te voy a hacer que pienses como yo pienso. Y tú vienes con principios del reino de Dios, Jesús llega aquí. Yo no voy a aceptar lo que tú crees, y tú tienes que aceptar lo que yo creo. ¿Es correcto eso? ¿Cuántas doctrinas trajo Jesús? Una sola. Una sola. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios para no ser tentados y dejarnos llenar del poder del río de Dios. Amén. David, como leímos hace un momento, nos da el mejor ejemplo. ¿Cuáles son las rebeliones? Si tú lees mucho de los Salmos, el rey David te habla muchas rebeliones que él cometió. Pero también nos dice, como en el Salmo 51, nos dice, pero al final él se arrepintió y pidió perdón. Y muchos errores cometió, pero siempre él nos recomienda que pidamos perdón. Ahora, David no tenía el Espíritu Santo de la manera como lo tenemos nosotros. David andaba con un corazón como el corazón de Dios, pero le fallaba a Dios. Pero recuérdate, Dios siempre tuvo profetas para aconsejar a David. El profeta tuyo es el Espíritu Santo, está dentro de ti. Si tú cometes algo indebido, no te condenes a ti. Ve, humíllate. Espíritu Santo, dime qué hice. No dejes que el hombre venga y te diga, no, hermana, hermano, porque usted cometió ese pecado, le van a venir esto y le va a venir aquello. No escuches esas cosas. Pregúntale al Espíritu Santo. Si tú quieres saber, Señor, ¿por qué no me has sanado? Señor, ¿qué está pasando? Pregúntale al Espíritu Santo. Yo escuché una anécdota de este hombre que les hablo mucho, que he estado leyendo más de él. Dice que una hija de él era sorda. Y él pues ya estaba mayor, también su hija. Y él usaba lentes y se los amarraba con una cadena aquí. Y su hija se sentaba ahí para apoyarlo, asistir lo que necesitaba. Pero estaba sorda la señora ya también. Y se le atoraron los lentes y él decía, Alex, Alex. Y la muchacha señora no tenía los audífonos para oír. No oía a su padre. Por fin, como que el Espíritu le reveló que se pusiera los audífonos. Dice que en aquel tiempo era una aparatona así grande, con una baterillota. Yo creo que por eso no se lo ponía, le dio flojera. Pero al final se lo puso y escuchó que su papá le hablaba. Y cuando vino y le ayudó y le quitó la cadena de los lentes, se lo puso. Y en el público siempre hay curiosos. Y que en el público estaba un curioso y que le dice, a ver, si tú eres un hombre de Dios, ¿por qué tú usas lentes? ¿Y por qué tu hija es sorda? Él volteó y le dijo, yo te voy a contestar eso el día que tú me digas por qué estás pelón. Ya se le había caído todo el pelo. Yo te voy a contestar eso el día que tú me digas por qué estás pelón. Y siguió predicando. Amén. ¿Ven qué difícil, qué fácil es condenar a otros? Pero por eso Dios aquí nos dio al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te revela todas las cosas. Amén. Amén. Ok. Muchas de las rebeliones que David cometió, él hablaba y la palabra lo empezó a seguir.
y se rectificó. Nosotros venimos, le damos gracias a Dios por este lugar. A cada persona que se levanta a predicar acá, siempre nos da bastantes escrituras. Gracias a Dios que tomamos notas. Vayamos y trabajemos en las notas que tomamos. Amén. Para que esas notas vayan haciendo rema en tu vida, que no se queden solamente en tu mente, sino que bajen a tu espíritu. Amén. La rebeldía puede ser un resultado de que las vidas de muchos creyentes no cambien, porque lo único que hace cambiar la vida de una persona es la palabra, nada más. Amén. En Romanos 10, 9 y 11, vamos a ver. En Romanos 10, 9, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sucede contigo? ¿Quién es el que tiene que confesar? Tú. ¿Quién es el que tiene que hablar? Tú. ¿Quién es el que tiene que creer? Tú. Que si crees, el verso 10 dice, porque con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Verso 11. En el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel, wow, es tremendo. O sea, es tu responsabilidad creer, es tu responsabilidad hablar. Porque cuando tú crees y hablas, entonces eres salvo, entonces recibes. Porque el verso 11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué sucede? Tú eres un creyente nacido de nuevo. Y encuentras un familiar, una amiga. ¿Cómo está, hermano? Pues ay, pasándola. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo avergonzado porque no has creído la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? No, pues es que dice que tengo una cita al médico. Estás haciendo avergonzado porque no has creído la palabra. Todo, la Escritura dice, todo el que en él cree no será como avergonzado. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, hablar, ponerlo en el corazón, soltarlo por la boca. Porque cuando yo creo con el corazón, lo suelto por mi boca, estoy creyendo y con seguridad que no voy a ser avergonzado. Amén. ¿Están aquí? Amén. Nosotros somos los que tenemos que creer. Nosotros somos los que tenemos que hablar. Nosotros somos los que tenemos que creer para no ser avergonzados. No podemos andar de aquí para allá buscando quien crea por mí la palabra, o buscar o traer un profeta para que me diga la voluntad de Dios. Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15 vemos que Jesús fue tentado en todo. ¿Y qué sucedió? No pecó. Jesús fue tentado en todo. ¿Ustedes creen que Jesús sería tentado en cambiar la doctrina? Claro que sí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Cuando dicen todo, como les dije al principio, no pensemos en pecado. Fue tentado en todo. ¿Pero qué sucedió? No pecó. Ahora, cuando Jesús vino, había demasiadas religiones, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no fue tentado a que no predicara la doctrina del reino de Dios? Claro que sí. Fue tentado para que no lo hiciera, fue tentado para que cambiara la doctrina, por la doctrina de tradiciones del hombre. Hoy en día, ¿cuántas doctrinas ves de tradiciones de hombre? Muchas. Y todos hablan de Dios, y todos dicen tener a Dios, y todos dicen creer a Dios. Pero vamos a ver en Lucas 11, 2 y 4. Amén. Porque Jesús, fíjate, nos da ahí a nosotros que cuando oremos le pidamos al Padre, Padre, no me metas en tentación. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3.
El pan nuestro de cada día, cuando dice el pan nuestro de cada día, no se está refiriendo a la comida, aunque también es parte de eso. El pan nuestro de cada día es que cuando ores, pídele una revelación nueva a Dios. Alabas a Dios, adoras a Dios, pídele una revelación nueva. Y Él está dispuesto a darte una revelación nueva. ¿Para qué tú y yo necesitamos una revelación nueva? Verso 4. Y dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿De qué tentación hay? No, les dije que no íbamos a hablar de tentación de pecado, sino que de las tentaciones que te quieren apartar de la doctrina correcta de Dios. La doctrina correcta, perfecta de Dios es la que Jesús trajo, no otra. No otra. ¿Qué doctrina trajo? El reino. Así de que cuando tú comentes a alguien que estás huyendo del reino de fe y de la gracia, ellos te quieren llevar a su doctrina. Y les gusta escuchar del reino de la gracia, de la fe y del poder de Dios. Pero ellos no participan de eso porque están adoctrinados con una tradición. Jesús estuvo en la tierra y también, acuérdense que les decía, no hombre, ese echa demonios, fuera demonios por Beelzebú. ¿Qué le querían decir? La doctrina que ellos practicaban de brujería y hechicería era más fuerte que la doctrina que Jesús traía. ¿Qué hizo Jesús? No les puso atención. Él se enfocó en la doctrina que fue enviado. Amén. Jesús nos dice en el verso 4 que le pidamos al Padre que no nos meta en tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que le pidamos al Padre que no nos meta en tentación. ¿Por qué Jesús nos enseña tal cosa? Que le pidiéramos al Padre que no nos meta en tentación. ¿A qué se refiere? ¿Cómo el Padre, cómo Dios te puede meter en tentación a ti? Si Santiago 1.3, vamos a ir a Santiago 1.3 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y Jesús nos dice, ¿cómo? ¿A qué se refiere cuando dice, pídanle al Padre que no los meta en tentación? ¿Cómo el Padre te puede tentar? Cuando Él dice que si soy tentado, no diga que soy tentado por el Padre. ¿A qué se refería Jesús? Por eso es muy importante la revelación de la palabra de Dios, porque ¿a qué se refería Dios con eso? ¿A qué se refería Jesús? Que no me meta en tentación. ¿A qué tipo de tentación? ¿Que no fume, que no tome, que no adultere? ¿O a qué tentación? ¿A qué tentación? Porque Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La tentación, el verso 7, vamos a ir al verso 7 de Santiago para ir entendiendo más. Dice, no blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. Nosotros somos tentados de salirnos de la doctrina del reino de Dios. A la tentación que se refería Jesús dice, pídele al Padre que no te meta en tentación. Quiere decir que iba a haber muchas religiones con denominaciones diciendo y enseñando que ellos predican a Dios, que ellos creen a Dios. Y Él dice, mira, pídele al Padre que no te metan en tentación, que no te lleven con la corriente del río religioso que ellos creen. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿O se los explico más? ¿Sí entendieron? Ok. Pídele al Padre que no te meta en tentación. Amén. Nosotros aquí predicamos del reino de Dios, hablamos de la gracia, hablamos de la fe. Esa es la doctrina que trajo Jesucristo. Pero yo no tomé cuidado y no le pedí al Padre que me librara de la tentación. En unas semanas yo te voy a predicar como predican los mormones. Tú te vas a confundir porque fui metido en tentación. Me dejé llevar por los mormones, o me dejé llevar por otra secta o por otra denominación, y te voy a cambiar el mensaje del reino por un mensaje de hombre.
Si a los mormones les funciona que los siga mucha gente, yo quiero que me siga mucha gente, voy a hacer lo que ellos. Si a los de Pare de Sufrir les sigue mucha gente, voy a hacer lo que ellos. Si a los testigos de Jehová les sigue mucha gente, voy a hacer lo que ellos. Si a los bautistas tienen bases y van por gente por todos lados, si tienen mucha, yo voy a hacer lo que ellos. No, pídele a Dios que no caigas en esa tentación, porque Dios no se mueve por números, Dios se mueve por fe. Amén. Aleluya. A esa es la tentación que le pidamos a Dios. Que nadie venga a ti y te diga, no, ¿sabes qué? Si sigues yendo ahí hablan siempre de fe, ahí están locos porque ahí declaran y decretan y creen la palabra. Eso es lo que se trata. Amén. Amén. Si las tentaciones no vienen de Dios, ¿por qué Jesús nos dice que cuando oremos pidamos al Padre no caer en tentación? En tentación de alguna doctrina falsa. En tentación de una doctrina que vaya fuera del reino de Dios. En la tentación de una doctrina que te diga que los milagros fueron para los apóstoles, nada más, para ti no. En una doctrina que la prosperidad, que hay un evangelio de prosperidad. No hay tal evangelio de prosperidad. La prosperidad en el reino de Dios es común en todas las áreas de nuestra vida. No seas tentado a que te saquen del evangelio del reino de Dios. Amén. Jesús simplemente nos dice que cuando oremos, le pidamos que nos dé más revelación de no desviarnos a buscar algo o alguna doctrina que no sea la del reino. A eso se refiere. No nos metas en tentación a que yo crea una doctrina que no sea la doctrina del reino. Porque la disfrazan bien bonita, hablan con elocuencia y a ti te dejan impactado de la elocuencia que tienen para hablar, del conocimiento intelectual que tienen. Amén. Que no seamos tentados para caer en una de esas doctrinas, sino que sigamos en la doctrina del reino de Dios. No seas tentado. Estas son otras palabras que podemos traer de lo que Jesús quiso decir. Pídele al Padre que no seas tentado. No seas tentado a cambiar el plan original de Dios. ¿Cuál fue el plan original de Dios? Lo podemos ver en Génesis 1:26. Ese es el plan original de Dios. Y de ahí seguir dentro del plan original de Dios. Y Jesús te dice, mira, ora para que nadie te saque del plan original de Dios. Ora para que no seas tentado y te saquen del plan original de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí creen? Ok. Oremos también para que no dejemos el uso natural de Dios. Sigue la doctrina. Sigue el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Traer el cielo a la tierra. Amén. Vamos a ir a Romanos 1:18 al 32. Vamos a leer todos estos, porque si nos salimos de la doctrina del reino de Dios, el apóstol Pablo les da una referencia aquí de las personas que se salen de la doctrina del reino de Dios, que creen otra doctrina, que creen otra denominación, menos lo que es el plan original de Dios. El plan original de Dios es traer el cielo a la tierra y que tú vivas en la tierra de lo que tiene el cielo. Ese es el plan original de Dios. Y tú y yo tenemos que orar para que nadie nos saque de ese plan. Amén. Amén. En el verso 18 del libro de Romanos 1, vamos a empezar en el verso 18, vamos a leer hasta el 32. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Te acuerdan que el mismo apóstol Pablo dice, si alguien te presenta un evangelio diferente al evangelio del reino de Dios, que sea ¿qué? Anatema. Que sea ¿qué? Anatema. Anatema. Amén. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto por Dios, se lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Acuérdate, el plan original de Dios. El apóstol Pablo te dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa.
El reino de Dios no tiene excusa. El reino de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, es justicia, es piedad, es gozo en el Espíritu Santo. Amén. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, miren bien. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escojan una denominación que ustedes conozcan, a lo mejor de donde venimos nosotros. Los pensamientos estaban llenos de esa tradición o de esa denominación. No aceptan otra cosa. Amén. El verso 22. Profesando ser sabios, que se hacen necios. Verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La semilla de Dios es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a usar un ejemplo. Nosotros somos sanos por fe. Amén. En ti no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay nada. Si tú vienes a mí y me dices, estoy enfermo, si yo te recomiendo un doctor, un hospital, una clínica, estoy dejando la semilla incorruptible de Dios por sembrar una semilla corruptible de Dios. ¿Lo entienden o no lo entienden? Amén. Es tu decisión que escoges. Pero si yo te digo, ¿sabe qué? Hay un doctor en la 26 bien bueno, vaya. Hice a un lado la semilla incorruptible de la palabra de Dios para usar una semilla corruptible. Es tu decisión si vas a médicos o no vas, pero yo nunca te voy a aconsejar eso. Yo nunca te voy a dar una semilla corruptible. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí están creyendo? Ok, verso 24. Por la cual también, mira, cuando la persona decide caminar en una semilla corruptible, Dios se deja. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las inconcupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quién, culto a quién. Ay, ese doctor qué bueno es. No vayan con el Salvador fulano, es bien bueno. No vayan, ¿saben qué? Hay un especialista. ¿A quién le está dando culto? Al hombre. Antes que al Creador. El Creador es bendito por todos los siglos. Lo que Él hizo ayer, lo hace hoy y lo va a seguir haciendo siempre. Amén. No está enojado, ¿verdad? Seguimos, verso 26. Por eso Dios, ¿ya leímos el 25? Ya, verso 26. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Habla, ¿verdad? Sí, está hablando de aquellos que no, pero también está hablando de tú y yo. Yo prefiero creerle a la ciencia que creerle a Dios. Por eso Dios me entrega a esas pasiones, porque la ciencia te va a avergonzar. O te va a tener esclavo, o vas a morir en un hospital porque les falló algo a la ciencia. Amén. Siguiente verso, 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ahí va, ¿verdad? Dejaron también el uso normal de la mujer. Amén. Hacen hechos vergonzosos, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. De todas las cosas nos tenemos que cuidar. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿De qué me sirve a mí proclamar cierta denominación y sigo metido en estas cosas? Pero cuando yo me enfoco en el reino de Dios, cuando yo conozco los principios del reino de Dios, cuando yo conozco el plan original de Dios, todas estas cosas que el mundo tiene, ni siquiera tienen que atraerme mi atención.
Se respeta la decisión de cada persona. Hoy en día, no se los digo, estamos en vivo. Ok, seguimos. Ok, el verso 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Ok, soberbios, injuriosos. Yo ya le oré a Dios mucho y no me ha sanado. Mejor voy al hospital. Soberbio, no le has creído a Dios. Inventores de males, desobedientes. En todo lo tenemos que obedecer a Dios. Porque si yo quiero obtener lo que el reino de Dios tiene, si yo quiero obtener lo que el plan divino de Dios tiene, si yo quiero obtener el plan original de Dios, tengo que ser obediente. No tengo que ser tentado ni por rebeliones, ni por los que inventan cosas, ni por los desobedientes, ni por los que aborrecen a Dios. Yo tengo que enfocarme en lo que el plan original de Dios dice para mi vida. Amén. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que la practican. Amén. También los que lo practican, los que recomiendan. Le voy a recomendar a un doctor, ese no le va a fallar. Al mes partió, no sé dónde se murió, pero partió en algún lugar. Entonces nosotros tenemos que protegernos de la tentación. Los síntomas son reales, las enfermedades son reales, los dolores son reales, pero esta palabra también es real. Amén. Y es más real que cualquier síntoma. Amén. Es más real que cualquier síntoma. Nosotros tenemos que seguir a lo que Jesús siempre nos enseñó. Siempre creer a lo que Jesús enseñó, regresar y ver siempre el plan original de Dios, para no caer en una doctrina de denominación que no sea el plan original del Padre. Por eso tenemos que aprender cómo protegernos de la tentación. Jesús nos dice: cuando ores, pregunta al Padre si la doctrina que recibes es la doctrina del plan original de Dios. Aún estás aquí, me estás escuchando, pregúntale al Padre si este es el plan original de Dios, o yo me estoy creando una religión nueva. Pregúntale: Señor, ¿ese CPB es el plan original tuyo o es una religión más? Porque yo he buscado muchas iglesias y todas tienen sus diferentes juicios, sus diferentes maneras de predicar, pero ya me cansé y tú me trajiste aquí. ¿Aquí predican el plan original tuyo o busco otra donde la encuentre? Pregúntale a Dios. Porque tenemos que aprender cómo protegernos. En la doctrina del plan original de Dios, el reino de los cielos o el gobierno de Dios tiene que estar presente. El reino de Dios manifiesta en lo natural. Lo que la atmósfera del reino tiene en los cielos, lo tienes que traer a la tierra. Así lo enseñó Jesús, así lo demostró, así lo tenemos que vivir tú y yo. Amén. Si la doctrina que te enseñaron o la doctrina de donde venimos, nunca aprendiste a traer el cielo a la tierra, no fue el plan original de Dios. Si tú observas todo lo que hizo Jesús, Jesús caminó como Adán. Adán en el Edén, antes de caer, él recibía de Dios de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Adán tenía la gloria de Dios. Jesús llegó a la tierra como un ser humano, tenía la gloria de Dios, y todo lo que Jesús hacía, eso se llevaba a efecto, porque era alimentado de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Las doctrinas denominacionales te alimentan de afuera hacia adentro. El reino de Dios te alimenta de adentro hacia afuera. La fe es de adentro hacia afuera. La fe no es de afuera hacia adentro. Amén. Tenemos que aprender esos principios porque esa es la doctrina del plan original de Dios. Amén. Jesús así lo enseñó y lo demostró. Trajo el cielo a la tierra. Es lo que trajo. Amén. Y eso fue su llamado en su venida a la tierra. Y lo demostró, hermano. Nosotros también vamos a ir a Marcos 1:22. Tenemos que saber que tú estás aquí para traer el cielo a la tierra sin importar que te critiquen.
Sin importar que te digan, ¿quién eres tú? Soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Aleluya. Hablaba con alguien yo y le dije con mucho respeto, yo la respeto mucho, es una bella dama, yo la respeto mucho, yo la quiero mucho. Y me dijo, sí, pero es que como hablamos, de verdad que estamos hablando de que estamos atados del pasado. Dice, sí, pero es que un hombre siempre me decía, ay, qué fea estás, qué gorda estás. Y hasta hoy en día me lo creo. Y le dije, no, saque eso. Y cuando se levanta al espejo me hace, ¿cómo está? Bien bella. Un día le llamé para saludarla, le dije, ¿qué le dijo el espejo este día? Que soy hermosa. ¿Ve? Ya quedó libre. Ya quedó libre. Porque ese es el enemigo que te tiene atado por personas que hablaron de ti. Ay, ¿qué te estás? ¿Quién te va a querer? No, estás hermosa. Amén. Son hermosas. Amén. Y también son hermosos los hombres. ¿No? Amén. Amén. Así es de que. Por eso es que Dios opera de adentro hacia afuera. Porque tú tienes que ver el corazón del hombre, el corazón de la mujer. No importa su exterior, porque si dentro está lleno del Espíritu de Dios, estás viendo a Dios aunque esté gordo. Amén. Si está lleno, por eso en la clase, la segunda decía, con el que me voy a casar tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Con el que me voy a casar es un hombre o mujer que oran en el Espíritu. Con el que me voy a casar tiene que ser un diezmador y una diezmadora. Con el que me voy a casar tiene que tener una relación vertical con Dios. Con el que me voy a casar no lo voy a forzar a que venga a la iglesia o me lleve a esa iglesia. Los dos vamos a ir a la misma iglesia. La clase número 3 va por ahí. Te invito a que la tomes. Amén. Gloria a Dios. Así es de que cuando nos usamos nosotros, no leímos, ¿verdad? Marcos 1:22. Y se admiraban de la doctrina de quién? De Jesús. ¿Cuál doctrina traía Jesús? No de las que andan por aquí hoy en día, sino la doctrina del reino de Dios. Dice, la doctrina del reino de Dios es la única doctrina que tiene autoridad. Las otras doctrinas no tienen autoridad. La única doctrina que tiene autoridad es la doctrina del reino de Dios. Amén. A Jesús vino, dice, se admiraban de su doctrina. Su doctrina de Dios, su doctrina del reino es aplicar en la tierra lo que le fue dado en el cielo. Jesús vino y aplicó en la tierra lo que le fue dado en el cielo. ¿Qué le fue dado en el cielo? Autoridad. ¿Dónde aplicó la autoridad? En la tierra. Tú naciste de nuevo, te fue dada autoridad por de parte de Dios a través de Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Dónde tienes que aplicar la autoridad? Cuando te vayas y vayas al cielo, aquí la tienes que aplicar. Esa es la doctrina del cielo. Cuando usas y aplicas la autoridad, cuando usas y aplicas la autoridad que Dios te dio, estás usando la doctrina del reino de Dios. Aleluya. Si no, solamente has estado en una religión. Nosotros usamos la autoridad en fe, tenemos lo que el cielo tiene por mí, para mí y mi descendencia. Cuando lo usamos por fe. Amén. La fe es suficiente para vencer cada situación adversa. ¿Saben por qué? Porque nacimos de una semilla incorruptible. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:22. Nacimos de una semilla incorruptible. Amén. 1:23 de Pedro, perdón. Dice que, ahí está, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mientras tú estás en la tierra, dentro de ti está una semilla incorruptible. Cuando Jesús oró y dice, pídele al Padre que no caigas en tentación, dice, pídele al Padre para que ores y te cubra a esa semilla incorruptible que está en ti. Cuando nosotros cubrimos esa semilla incorruptible, tú vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu esposo, no vas a criticar, no vas a condicionar
si estás en planes de matrimonio, no vas a condicionar a tu prometido, a tu prometida. Simplemente vas a fluir con la semilla incorruptible que está en ti. Pero cuando hay una semilla incorruptible, como testificaba a Brenda, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Y yo no tienes que importarte lo que yo gane, porque eso es mío. Esa era una semilla incorruptible, pero ha cambiado por una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Si tú quieres vivir una vida plena en el matrimonio, siembra una semilla incorruptible. No tomes ventaja de la otra persona aún antes de casarse. Aún antes de casarse, dale todo tu dinero, dale todo tu amor. Porque a lo mejor ella es mejor administradora que tú. A lo mejor tú eres muy tacaño y tienes tu escondidito porque no quieres. No, eso no es ser uno. Lo explicaban los hermanos en la clase que tomaron. Se actúa así cuando hay una palabra, una semilla corruptible. Pero si hay una semilla incorruptible, amas, das, confías. Mi esposa tiene una semilla incorruptible. Mi esposo también, los dos somos uno. Amén. Y con garantía que vamos a tener éxito en el matrimonio. Amén. Porque en mi vida que hay una semilla incorruptible. ¿Cuántos quieren casar? Bueno, qué bueno que nadie. Es que ya estamos casados. Empiecen a dar fruto de esa semilla incorruptible. Amén. Porque no puedes usar nada corrupto con tu esposo, con tu prometida, con tu amiga, con tu amigo. No, una semilla corruptible no va a traer beneficios. Amén. La semilla no se debe de corromper por otras doctrinas o denominaciones. Si acepto otra doctrina que no sea basada en el reino de Dios, estoy sembrando, escriban esto, si acepto una doctrina que no sea basada en el reino de Dios, estoy sembrando una semilla corruptible. ¿Qué tipo de semilla va a producir? Amén. ¿Qué tipo de semilla produjo Sara en Abraham? ¿Se acuerdan? Eran esposos. ¿Qué semilla sembró Sara en Abraham? Eran esposos, un matrimonio que Dios los puso. Pero no tomaron las casas prematrimoniales que se dan en ese bebé. Y le dijo, mira, aquí está Agar, llégate a ella. Y Abraham ni tardo ni perezoso. Eso sí lo dio bien. Que luego que sembró una semilla corruptible. Esa semilla corruptible que ocasionó un fruto corruptible. Pero también escuchó, Dios escuchó las dos conversaciones. Pero Dios dejó que Abraham hiciera su libre albedrío. Pero cuando escuchó la otra conversación de Sara, que le dijo a Abraham, échale en la casa a Agar, a la sierva esta, échala. Y a su hijo Ismael, que acá no son ni tus hijos, ni tu hijo. Y a Abraham le dolió porque era su hijo. Pero ahí sí sembró una semilla incorruptible. Porque Dios le dijo, Abraham, haz como te dijo tu esposa. La otra vez no le dijo, no lo preveyó. Deja, a ver cómo está su corazón. Dejó sembrar una semilla corruptible, tuvo Ismael y lo dejó en su casa, y desde el momento que se preñó la mujer hubo división, hubo contienda, semilla corruptible. Pero cuando Sara le dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, que al cabo no es tu hijo, y Abraham ya iba a regañar y llamar la atención a Sara cuando Dios le dijo, espérate Abraham, haz lo que hizo Sara, haz lo que te dijo Sara, saca a Ismael, saca a Agar, porque yo los voy a bendecir a ellos. Cuando tú decides sacar un Ismael, Dios los envía con bendición. Amén. Aún la semilla corruptible es bendecida, pero no la bendigas tú, que las bendiga Dios. Amén. Es todo por él. Por hoy. ¿Recibieron? ¿Aprendieron? Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a los hermanos que se conectaron. Gracias por estar conectados. Sigan, hay demasiados videos en YouTube. Ve a ellos
y gózate con la palabra del reino de Dios. Dios les bendiga.